Salmo 46, y que podamos meditar un poco de tiempo en él, porque el Señor ya ha hablado y ha tratado con nosotros con las circunstancias que en este día en particular nos están atravesando a todos, ¿sí? Pero el Señor nos ha dicho que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que en nuestra aflicción, en nuestro dolor, nuestro primer auxilio debe ser Él. No debemos llamar a nadie. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Qué maravillosas las palabras del Señor, que son poderosas para consolarnos. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Y pensando en este tema, encontré 3 razones por las cuales tenemos que tocar este tema, ¿sí? No me voy a hacer el misterioso, pero sí, luego de leer las razones, vamos a ver cuál es el tema que hoy vamos a compartir para la gloria del Señor. Primero, como siervos fieles del Señor, debemos procurar no rehusar a la congregación el anunciar todo el consejo de Dios. Es decir, en cuanto a nuestra tarea como siervos de Dios, no podemos rehusar el darle a la congregación, al pueblo de Dios, todo el consejo de Dios. Y dentro de todo el consejo de Dios se encuentra el tema que hoy vamos a compartir. Pero hay 2 razones más. Otra de las razones es que, si bien la temática que hoy vamos a compartir es de largo tiempo, en estos últimos tiempos ha proliferado de manera impensable. Que aún esta situación la podemos encontrar dentro de la misma iglesia, dentro de la esfera de los creyentes. Y la tercera razón es porque cuando hay algo en nuestra vida familiar que no se trata a la luz de las Escrituras, genera inconvenientes e inseguridades. Cuando algo nosotros no tratamos a la luz de la palabra del Señor, no genera buenas sensaciones para nosotros. Es decir, sabemos que hay algo que tiene que ser resuelto, sabemos que hay algo que debemos tratar, y si no lo tratamos, eso no genera bienestar, ¿sí? Para que algo esté completo y cerrado, debemos tratarlo. Y en este caso, vamos a tratar la cuestión del divorcio conforme al consejo que Dios nos da en las Escrituras. Y usted seguro me va a decir, bueno, yo no pienso divorciarme. También, yo tampoco, ¿sí? Yo tampoco pienso divorciarme, pero sin embargo, es cierto que esta realidad cada vez se va proliferando más aún dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos recomienda a nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que el Señor nos dice en su palabra para que al momento en que nosotros tengamos que aconsejar a alguien, podamos ser bíblicos en lo que vamos a decir, ¿sí? Podamos comprender lo que la Escritura dice. Y si alguno de nosotros debiera resolver este tema, yo lo invito a que usted hoy se disponga a deshacerse de sus prejuicios, a deshacerse de los conceptos que a veces como personas tenemos armados en cuanto al divorcio, y podamos recibir el consejo de Dios para ver cómo resolvemos estas situaciones. ¿Amén? ¿Qué le parece, iglesia? Es un buen desafío, ¿no? No se predica mucho acerca del divorcio, pero sin embargo es un tema que muchas veces se encuentra en la misma congregación de los santos, ¿sí? Es un tema que no hay que ocultarlo, hay que tratarlo. Siempre los temas hay que tratarlos, nunca hay que esconderlos debajo de la alfombra, siempre hay que tratarlo. Y qué mejor tratarlos a la luz de la palabra. Por esto intentaremos con la ayuda del Señor y su palabra de arrojar luz sobre el tema del divorcio. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 8. Jeremías 3, versículos del 6 al 8. ¿Ya lo tiene ahí en su Biblia? Dice así la palabra del Señor. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije,
Después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Primera pregunta para que nosotros podamos evaluar y analizar a la luz de las Escrituras. ¿Quién era acá el que le estaba dando de repudio o carta de divorcio a la nación de Israel? ¿Quién era? Dios, ¿verdad? Entonces, todo prejuicio que nosotros tengamos contra el divorcio, tomémonos nuestro tiempo y analicemos, ¿sí? A la luz de la Escritura, antes de hacer un juicio anticipado ante el divorcio. Porque acá, ¿quién está dándole carta de divorcio a la nación de Israel? Dios mismo. Entonces, hay cuestiones del divorcio que nosotros tenemos que conocer. Notemos aquí entonces que Dios es quien le da carta de divorcio a la nación de Israel. Sin embargo, es Dios también quien en Malaquías 2:16, de modo enfático, dice que Él aborrece el repudio. Vamos a ver ahí en Malaquías 2, versículo 16. Malaquías 2:16 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, Dios ahí con un enfático dice, yo aborrezco el repudio, pero sin embargo vemos que Él le está dando carta de divorcio ¿a quién? A Israel, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar algunas cuestiones acerca del divorcio para no hacer conjeturas apresuradas, para no apresurarnos acerca del divorcio. La Biblia no guarda silencio sobre esta situación que atraviesan muchos hogares, ¿sí? Cristianos y no cristianos. La Biblia no guarda silencio. Entonces, si la Biblia no guarda silencio, nosotros tenemos que escuchar qué es lo que Dios dice acerca de esta cuestión. Al revés del matrimonio, el divorcio es una institución humana. ¿Por qué? Porque la creó el hombre. Sin embargo, el matrimonio es algo que Dios ha instituido y antes que todas las cosas. Sin embargo, del divorcio no sabemos bien cuándo empezó, pero sí sabemos que el hombre lo creó. ¿Sí? El hombre se le ocurrió una vez querer divorciarse, querer separarse, entonces creó el tema del divorcio. Pero tenemos que tener presente esto, porque a veces nosotros le llamamos divorcio a cualquier separación o a cualquier distanciamiento momentáneo y eso no es un divorcio. Si un matrimonio comienza con un acto legal, ¿no? Con un pacto, ¿cómo les parece a ustedes que comienza un divorcio? Rompiendo ese pacto, también de una manera legal, no es así nomás. No es porque, alguien cayó en fornicación y ya se tiene que casar o ya está casado, o ya está en una situación de matrimonio. No, no es así. Como así tampoco no es que porque un matrimonio, algunos de los del matrimonio caen en una situación de adulterio o de fornicación, ya se efectuó el divorcio. No, no. El divorcio también comprende una situación legal, ¿sí? Una situación de por escrito, no es así nomás, ¿sí? Por eso lo tenemos que tener bien presente, porque hay personas que piensan que están divorciadas cuando no lo están. Y eso es algo que hay que resolver. Por eso tenemos que tratarlo a la luz de la Escritura, ¿sí? Cuando hay un genuino divorcio, cuando hay una situación que hay que solucionar. Entendemos ya en primera instancia que la situación de divorcio debe ser analizada a la luz de la Escritura. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Por qué? Porque cada divorcio tiene su situación en particular. Entonces uno no debiera hacer una conjetura por todos los divorcios de una manera igualitaria. No, ¿por qué? Porque cada situación hay que analizarla de manera particular. Sí sabemos por las Escrituras de que Dios aborrece el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Ya algunas cosas nuestro pastor nos estuvo
compartiendo, ¿no? Dios, lo que Dios juntó no quiere y no debe ser separado por el hombre. Pero es cierto que el divorcio existe. Es cierto que el divorcio, el hombre de una o de otra manera, errada o no, lo lleva adelante. Bueno, entonces esas cuestiones debemos nosotros conocerlas a la luz de la palabra. Su palabra reconoce el divorcio. Dios lo aborrece, Él no lo instituyó, es decir, Dios no lo creó, Él solo lo reconoce y lo regula bajo ciertas circunstancias prescriptas en su palabra. Es decir, Dios regula la situación del divorcio. Después vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios lo regula? ¿Para qué lo regula Dios? Pero debemos entender esto, que Él no lo instituyó, Dios no lo creó, pero sí lo reconoce. Entonces, como el divorcio es un concepto que hallamos en las Escrituras, es usado y mencionado frecuentemente en sus páginas, los cristianos debemos buscar comprender lo que se nos enseña en las Escrituras en relación al divorcio. ¿Sí? Debemos tomarnos nuestro tiempo, debemos conocer qué es lo que Dios dice, para que cuando nos toque el momento de orientar a otras personas en estas situaciones, seamos correctamente bíblicos, podamos aplicar lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, no debiéramos arribar a conclusiones simplistas. Es decir, bueno, esto es fácil, Dios aborrece el divorcio y punto. Es decir, como Dios lo aborrece, yo aborrezco todo lo que tenga que ver con el divorcio y punto. Para mí nadie tiene aceptación. Si viene una persona que es divorciada, para mí no tiene aceptación. Eso sería una resolución simplista. Es decir, una resolución que no buscar a ver qué es lo que Dios dice en relación al tema. Recordemos que el texto inicial en Jeremías, donde Dios da carta de divorcio a Israel, la persona que de una manera simplista resuelve que todos los divorciados están en pecado y en condenación, están queriendo juzgar a Dios mismo. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando carta de divorcio a Israel. Entonces, en ese texto inicial de Jeremías vemos el caso donde Dios da carta de divorcio, pero también hay otro caso que nuestro pastor algo tocó, acerca de José, quien estaba desposado con María, ¿sí? ¿Qué iba a hacer José? La iba a dejar secretamente, le iba a dar carta de divorcio. ¿Pero por qué? La Escritura dice que él era justo, entonces, él siendo justo, ¿estaba dando carta de divorcio de una manera legítima? Bueno, esa es la tarea que nosotros tenemos que resolver mirando a las Escrituras. Lo que él estaba haciendo era legítimo, ¿por qué? Porque Dios había permitido dar carta de divorcio. ¿En qué casos? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, si nosotros miramos lo que estaba haciendo Israel, ¿no? En los textos que vimos en Jeremías, Israel estaba totalmente pervertida. Se había apartado de en pos del Señor y dice la Escritura que debajo de todo árbol frondoso en cada lugar, ellos se estaban adulterando, estaban fornicando, estaban apartándose de su Dios y yendo en pos de dioses ajenos. Entonces, hay circunstancias en donde el divorcio se convierte en legítimo, o sea, hay una legitimidad, Dios lo regula y lo reglamenta, ¿no? En su palabra como para que la persona pueda acceder a esta situación, ¿no? Entonces, vemos en Mateo la situación de José y María. José era un hombre justo y la Escritura no lo condena por tener la intención de divorciarse de María, de modo que tiene que haber más en la cuestión del divorcio que los que algunos suponen simplemente, Debemos darnos cuenta de que hay mucho más para indagar allí. El segundo punto que vamos a ver es que Dios aborrece el divorcio, ya lo hemos dicho, pero ahora vamos a ahondar un poquito más allí. Pero Él no aborrece todos los tipos de divorcio de la misma manera. Dios aborrece el divorcio, Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero no en todos los divorcios hay una situación similar como para que Dios de una manera absoluta a todos los divorcios los catalogue de la misma manera. Dios aborrece al divorcio, pero no a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que Dios aborrece del divorcio. Dios aborrece lo que ocasiona todo divorcio.
siempre dentro de cada divorcio, la causa, lo que lo genera el divorcio, es una situación pecaminosa. Sea de uno de los dos cónyuges o de ambos cónyuges, siempre lo que hay como generador, como motivador de un divorcio es un pecado. Entonces, eso es lo que Dios aborrece. Dios aborrece eso que genera el pecado. Pero no solamente lo que genera el pecado. Dios aborrece las consecuencias del pecado, del divorcio. ¿Por qué? Porque siempre el divorcio, aunque muchas personas digan, no, los chicos están bien. Los chicos no lo sienten, ni lo extrañan al papá, ni la extrañan a la mamá. En realidad eso es una mentira como para querer, ¿no?, poner paños en situaciones que no es esa la realidad. Siempre un divorcio trae daños colaterales, trae daños familiares, trae situaciones de conflicto, profundiza el dolor, la angustia. ¿Por qué? Porque hay algo allí no resuelto. El divorcio siempre es por una causa pecaminosa y genera daño y dolor. Entonces, eso es lo que aborrece Dios. Dios aborrece el motivo por el cual se llega a una situación de divorcio y aborrece las consecuencias del divorcio. Porque no solamente produce daños dentro del hogar, no solamente trae daños a los hijos, sino que también genera daños dentro de la sociedad. Hoy, si vemos, gran parte de la sociedad está divorciada. ¿Y eso cómo repercute en las generaciones venideras? Como que el divorcio fuera una opción más, ¿no?, dentro de una manera de vivir en familia. Y hay familias ensambladas, con el hijo del otro, con la mujer del otro, que el hijo es al final la familia termina siendo un conjunto de apellidos y de nombres. Pero esas son situaciones que acontecen, que suceden. Bueno, gran parte de esas situaciones, de los generadores de esas situaciones, es la cuestión del divorcio. Pero lo que tenemos que tener presente es que el divorcio no es el pecado imperdonable, ¿no? Porque es cierto que muchas personas están afectadas por la situación del divorcio. Por eso hay que tratarlo, porque si no lo tratamos, al no estar cerrada esa situación, ¿usted qué piensa que es lo que hace el diablo en la mente de las personas? No solamente el diablo, la misma sociedad. Porque aunque hoy esté tan naturalizado la cuestión del divorcio, uno entiende que cuando hay un divorcio, una situación de divorcio, hay un fracaso. Hay un fracaso de ideales, de deseos, ¿no? Porque todo aquel que se casa llega esperanzado de casarse de una vez y para siempre. Pero es cierto que cuando hay una situación de divorcio, uno se siente en una situación de frustración. Entonces, comprender qué es lo que dice Dios acerca del divorcio y ver cómo tratar la situación a la luz de las Escrituras, lo que va a traer es reconfortamiento a nuestros corazones. Va a traer consuelo por medio de la palabra del Señor. Entonces, el divorcio no es el pecado imperdonable. El divorcio puede ser perdonado. Esto seguro que no va a curar las consecuencias del pecado, ¿sí? Cuando una persona peca, debe bancarse las consecuencias del pecado. Dios perdona nuestros pecados, amén. Dios perdona nuestros pecados. Dios en Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero las consecuencias se pagan. El dolor, la angustia que se genera por todas esas situaciones, por eso Dios aborrece el divorcio. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? No aborrece Dios a los divorciados, aborrece el divorcio, aborrece sus causas y aborrece sus consecuencias, ¿sí? Porque eso genera mucho mal para el hombre. Entonces, el divorcio no es el pecado imperdonable, aunque Dios aborrece el divorcio, porque no hay pecado, porque siempre hay pecado tras el divorcio, como en su causa, no todo divorcio es pecaminoso. Algunos son legalmente correctos. Algunos son, a la vista de las Escrituras, legítimos para Dios, ¿sí? Vamos a ir ahondando en esas cuestiones, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta esto, ¿no?, que en Jeremías y en Mateo vemos
ahí cosas que Dios no condena en cuanto al divorcio, ¿sí? Porque estaban procediendo de una manera legítima. Entonces, Dios permite el divorcio con límites bien definidos de una manera tajante. Entonces, ¿cómo permite Dios el divorcio en situaciones bien definidas, bien tajantes? Dios no es que tira a la marchanta, bueno, el que quiere divorciarse, que se divorcie, no. Dios lo permite, Dios lo reguló para que sea de una manera en la que Él lo ha establecido, ¿sí? Hay causas legítimas para el divorcio, aunque todos los divorcios resultan del pecado, no todos los divorcios son pecaminosos. Todos los divorcios proceden de una causa pecaminosa, pero no todos los divorcios son pecaminosos, ¿sí? Porque algunos deben ser así, porque Dios ya ha regulado la cuestión del divorcio, entonces Dios hay cosas que en su voluntad permisiva permite. Entonces Dios permitió y reglamentó el divorcio. Lo que debemos remarcar, ¿sí? Primero es la posición como cristianos. Nosotros tenemos que tener una posición frente al divorcio. ¿Cuál es la posición de los creyentes? El divorcio nunca es deseable ni aconsejable para nosotros. Para nosotros los creyentes, hay un matrimonio creyente, el divorcio nunca debe ser algo querido, algo aceptado. El creyente tiene que luchar por su matrimonio, siempre, bajo cualquier circunstancia. Es más, si nosotros indagamos más en ese texto que vimos de Jeremías, Dios, a pesar de que le da carta de divorcio a Israel, que de hecho lo termina haciendo, ¿por qué? Porque Israel, a pesar de las incansables obras de Dios, a pesar de las incansables recomendaciones de Dios y de las manifestaciones de parte de Dios de misericordia, de pedirle que se vuelva a Él, de pedirle que caiga, que sea consciente, de que sea considerada, ¿no? Así todo Israel no quiso volver. Pero Dios ahí nos muestra cuál es la actitud del creyente, de seguir en una actitud de misericordia, en una actitud de perdón. Claro, por eso los discípulos después le van a decir al Señor, así mejor ninguno de nosotros nos conviene estar casados, ¿no? Porque al igual que en la manera en que debemos perdonar a nuestro hermano, si es necesario 70 veces 7 en el día, también eso es aplicable para nuestra relación matrimonial, ¿sí? Tenemos que tener una conducta en la cual muchos de nosotros decimos, Señor, aumentanos la fe para perdonar, aumentanos la fe para amar, para hacer lo que tú nos aconsejas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición cristiana? El divorcio nunca es deseable, pero es cierto que siempre se puede evitar, ¿sí? Es cierto que siempre en las manos del Señor, buscando al Señor, se puede evitar una situación de divorcio, aunque no siempre se pueden evitar. Si bien el divorcio es permitido para los cristianos, en caso de pecado sexual, nunca es requerido. Esta voluntad permisiva del Señor solo pone en evidencia una cosa, y es la dureza del corazón humano. Es decir, ¿por qué Dios permitió el divorcio por causa de pecado sexual? Por la dureza del corazón. Pero si nosotros nos hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo, podemos seguir luchando por nuestro matrimonio, seguir pidiéndole al Señor que nos restaure. Cuando hay perdón, hay restauración de parte de Dios. Pero debe haber un genuino arrepentimiento en todas estas cosas, ¿sí? No es tan sencillo. También debe entender que aquel que cae en pecado de adulterio es algo tremendamente doloroso y angustioso, no solamente para la familia y para el cónyuge que es defraudado, ¿sí? Sino también personalmente para aquel que cayó en adulterio. Es algo muy doloroso, muy angustioso y por lo cual hay que trabajar mucho. Pero en el Señor todo puede ser restaurado, ¿sí? Porque Dios ama el matrimonio. Entonces,
Dios permitió y reglamentó el divorcio. Vamos a ver 2 puntos en cuanto a esta reglamentación de Dios, qué es lo que contiene esta regulación que Dios hace. Primero, Él quería evitar que la gente se hiciera más daño el uno al otro que lo que habría ocurrido si el divorcio no existiese. Es decir, Dios contempla estas situaciones, que es cierto que hay hogares en donde es mejor que se divorcien, porque está en la situación de dolor, de angustia, y otra de las situaciones también que suele suceder es de mal testimonio. Veíamos la otra vez, ¿no?, lo que leíamos en Proverbios, cómo deshonra a Dios cuando dentro de un seno familiar hay adulterio, hay maltrato, hay agresión física. Bueno, Dios, entre esas cosas por las cuales regula el divorcio, es para poder evitar que el daño, el dolor, el malestar se siga propagando, se siga sosteniendo dentro de un seno familiar. Entonces, esa es una de las situaciones por las cuales Dios tiene que regular el divorcio. Y el segundo punto, dice un autor bíblico, dice, Él tenía la intención de disuadir a las acciones del divorcio apresuradas e insensatas. Es decir, bueno, muchachos, no se divorcien por lo que a ustedes se les antoja. Que Dios intervenga y regule el divorcio era porque también habían como estos, ¿no? Este grupo de judíos, de fariseos, que se querían, porque la mujer le quemó la comida, ya le querían dar carta de divorcio. Entonces, eso también existe. Y tenemos que darnos cuenta que Dios regula la cuestión del divorcio, ¿para qué? Para que la gente no se divorcie por cualquier tontería. Dentro de un hogar, de un matrimonio cristiano, de un matrimonio creyente, así haya uno que sea creyente, nunca debe estar la opción del divorcio como situación primera. Siempre hay que buscar en el Señor la salida a la situación. Esto de, bueno, ya se me terminó el amor, miren, qué bueno que es que se nos haya terminado nuestro amor humano. ¿Para qué? Para empezar a vivir en el amor que Dios ha derramado en los corazones de los creyentes. Y un poquito, no, de manera abundante. Porque el Espíritu de Dios mora en la vida del creyente. Entonces nosotros contamos con la capacidad de Dios, con la fortaleza de Dios, con el amor de Dios en nuestros hogares, ¿sí? Como para poder atravesar esas tormentas que a todos nos acontecen, ¿sí? Pero aquel que oye la palabra y la pone por obra, vendrán tormentas, vendrán malestares, vendrán situaciones de dificultad, pero todas las va a poder resistir cimentados en la palabra del Señor, ¿sí? Oh Señor, si han pasado tormentas, ¿no? Pero el Señor de todas nos ha sabido librar, ¿sí? Dios siempre nos da la alternativa, la salida. Entonces, el divorcio tiene su proceso, como lo veremos más adelante. Dios no nos ha llamado a las tinieblas, sino nos ha llamado a la luz. El que está en tinieblas tropieza, ¿sí? Pero nosotros tenemos la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no andamos a tientas. Y es cierto que cuando nos sorprenden estos tipos de problemas, este tipo de situaciones de conflictos, donde está el divorcio allí merodeando, uno a veces no sabe cómo responder o cómo entablar esta situación. Más adelante, si el Señor lo permite, vamos a seguir indagando acerca de estas cuestiones. Pero para ir terminando hoy, recordemos al menos algunos conceptos. Primero, que Dios aborrece el divorcio. Que no todos los divorcios son iguales, ¿sí? Que cuando Dios habla de que aborrece el divorcio, lo que aborrece es la causa del divorcio, que siempre es una situación pecaminosa, y la consecuencia del divorcio. ¿Por qué? Porque genera daño. No solamente para aquellos que participan del divorcio, sino también para los hijos, para la familia, para la sociedad, ¿sí? Entonces Dios lo que aborrece del divorcio es su causa y su consecuencia. Y segundo, y para terminar, nosotros tenemos que entender y saber que la voluntad de Dios para el creyente no incluye al divorcio como una opción primera, ¿sí? Dios ha regulado
la cuestión del divorcio y Dios ha establecido las causas por las cuales se puede llevar adelante un divorcio. Y todo esto Dios lo ha hecho para nuestro bien. Dios quiere hogares saludables, familias fortalecidas, ancladas en la palabra de Dios, y Él quiere que andemos en luz. Así que mis hermanos, vamos a ponernos en pie.